Bueno, a Miguel Collado siempre lo tenemos, lo llamamos para que nos ayude a entender muchos temas de la economía. Recientemente el presidente de la República estuvo en el Congreso Nacional depositando las memorias de su gobierno y cuando uno ve sencillamente lo que pues presentó el jefe de Estado y después los líderes opositores, uno dice, bueno, hay dos países o un país con caras distintas. Por eso siempre buscamos una persona que vive haciendo este tipo de análisis en una institución, o sea, una persona que dirige una institución que hace este tipo de análisis de la economía, tanto nacional como internacional. Y bueno, pues por eso se reitero, llamo a Miguel Collado, que le agradezco de corazón que siempre saque un tiempecito para compartir con nosotros las valoraciones que ellos hacen sobre la economía. Saludos, Miguel, nuevamente. Hola Héctor, encantado de estar ¿Cómo no? nueva vez aquí en el programa. ¿Cómo no? Miguel, un poco se puede decir que de acuerdo a las informaciones que ha venido dando el Banco Central sobre el tema de la inflación el último dato del mes de febrero, donde habla de un 0,11%, aparentemente las medidas que se han estado adoptando, sobre todo de tipo monetaria, están creando sus efectos, pero un tema también que para los economistas viene una cosa ligada con la otra, el IMAE, o sea, la medición mensual de las actividades económicas ha venido consistentemente reduciéndose. Eh, esto era previsible, y hasta cuándo se puede mantener esta situación. Mira, fíjate, empezando por lo último que mencionas de la actividad económica medida por ese indicador, el indicador mensual de actividad económica, que es una aproximación al PIB. Bueno, prácticamente las autoridades lo usan eh, prácticamente indistintamente. Cómo se comporta el IMAES, vemos que es el comportamiento del Producto Interno Bruto. Dice un Lo amigo, que, perdón, sí, un amigo economista me dice, cuando no se comporta muy bien se comunica como IMAI, cuando no está, y cuando está creciendo se comporta como PIB, como entonces se PIB. comunica como PIB. Bueno, el asunto en realidad un poquito más técnicamente, como el nombre lo dice, mensual. El IMAE se va midiendo o va midiendo la actividad económica de manera mensual. Entonces, lo que hemos estado viendo es cómo este indicador ha venido decreciendo desde el año pasado, porque ya hay que ser realistas en términos estadísticos. Tú partes de una base ya superior a la que tuviste en el 2021 de comparación, que era una base negativa, que era la del 2020. Entonces, solamente por ese efecto estadístico se te va a ir reduciendo, Que ahí fue la discusión, si era un rebote que o no. definitivamente el 2021 tuvo un rebote. Esa discusión yo creo que es muy fácil de zanjar, porque solamente hay que ver los datos y con qué, en base a qué tú haces la comparación del crecimiento de un año. Entonces, el IMAE viene decreciendo. Hay sectores de la economía que es cierto que han tenido una pujanza, como se dice, obviamente el turismo. Zona Franca fue ayudada por movimiento de empresas a los parques locales. Obviamente el tema inflacionario mundial te ayuda a elevar precios y demanda y eso tiene un beneficio. Pero hay otras actividades que se han resentido y uno lo veía venir en el sentido de que si las autoridades tienen que incrementar la tasa de política monetaria por el tema inflacionario, pues obviamente eso tiene un impacto en la actividad económica, entre otros factores, como que no que se han hecho reformas significativas o prácticamente ninguna, que te eleve la productividad en República Dominicana,
hemos tenido la inflación, aumentos salariales que de una u otra manera tienen una incidencia en los costos de algunas empresas. En definitiva, la actividad económica de República Dominicana no está tan fuerte, salvo uno que otros sectores, pero visto en su conjunto. Por suerte, es una economía diversificada y eso no te da unos crecimientos menores, no te pone en mayor riesgo el mismo crecimiento. En cuanto a la Ahora, actividad, escúchame un sí, segundito. sí. En, estamos proyectados de crecer sobre el 4%, que como nos hemos acostumbrado de 6, 7, creemos que un 4 es un mal crecimiento y ojalá que tengamos un crecimiento constante así, pero más sano, mucho más de todos los sectores en sentido general. Pero lo que te quiero decir es, tenemos que apelar entonces a factores internos, quizás a impulsar un poco más el sector de construcción, eh, porque como arranca enero, y uno dirá, bueno, enero quizás no es un buen referente, veremos cómo se comporta el trimestre completo, pero la realidad es que definitivamente podríamos apostar más al segundo semestre para ver cómo las cosas no podrán ir, quizás así tener un mayor dinamismo de la economía. ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? Lo que vislumbramos es que, mira, aquí tengo que hacer un comentario obligado. Cuando uno ve tantas personas en los medios, tantos analistas, personas de todo tipo, apelando al incremento en el gasto de construcción del gobierno, eso te quiere decir que definitivamente la actividad económica tiene un problema si depende del gasto de construcción. Obviamente el sector como si no está, eh, si lo comparamos con años anteriores, ya viendo la parte privada, en las mismas condiciones, en el sentido de que se han incrementado los costos de los insumos de construcción considerablemente, ahora el incremento de las tasas de interés para préstamos en ese sentido. ¿Qué es lo que vemos que puede pasar? Que en algún momento del año el Banco Central tenga la suficiente holgura en términos de el contexto internacional de lo que pueda hacer la Reserva Federal con el movimiento de las tasas y del comportamiento o cómo está expresada la inflación oficial, que se vaya acercando a esa meta de Cuatro más o menos 4 más o menos 1, que exactamente eso acabas de decir, y puedas reduciendo las tasas en algún momento. Lo otro es, este es un año preelectoral y el ciclo político, el ciclo electoral en términos de las finanzas públicas siempre empieza el año anterior a las elecciones. Y ya uno lo venía diciendo desde el año pasado, primero, que iba a haber un impacto, entre otros factores, por el comportamiento externo, por el incremento en las tasas, y que en la parte fiscal teníamos el temor de que siendo este un año electoral, pues el déficit proyectado de 3% no fuera 3.5. Ahora podría, con relación al PIB, obviamente, incluso podría ser mayor, si se abocan las autoridades a, número uno, continuar y tal vez en un momento necesitar incrementar subsidios para mantener los números de inflación bajando más bajos, como se hizo el año pasado. Es decir, incrementar los subsidios que están incluso presupuestados. Esa es una posibilidad. Y la otra es otro tipo de gasto para tratar de compensar en el corto plazo lo que la actividad privada no pueda aportar en términos de crecimiento, la teoría convencional económica. Entonces, ese es el escenario que podría suceder en la parte monetaria y en la parte fiscal. Y en la parte fiscal nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo, diría yo, porque es que estamos todavía pensando que estamos en el mundo de hace unos años donde las tasas de interés estaban a unos niveles muy, muy bajos.
vemos las consecuencias que están pasando en términos financieros. Que ahí iba porque a ver qué puede seguir sucediendo y es un tema que de hecho lo tengo anotado aquí porque en la reunión de la Junta Monetaria, y obviamente eso tranquiliza, sale un comunicado, una reunión extraordinaria, dice, bueno, no estamos... no albergamos ningún temor, yo creo que sí, que nosotros tenemos una situación bastante holgada y un buen sistema financiero, Sí, pero el resto del mundo, o sea, esto está interconectado. sí, pero perdona, Héctor, yo quiero terminar la idea Ok, de que la está bien. preocupación Ok, viene por la parte pública, el allá. endeudamiento público. Ok, Y en ese sentido, también no es solo, es el Estado completo. Cuando digo el Estado completo, que entendamos que nos referimos al sector público no financiero y al financiero, que es básicamente la deuda cuasi fiscal del del Banco Banco Central. Central, que se ha incrementado considerablemente en los últimos 3 años. El mismo incremento de tasas, ha tenido que recoger dinero. Entonces, quién debería responder por ese pasivo del Banco Central? El gobierno central. El gobierno central tiene que endeudarse. Entonces tenemos un Banco Central que necesita ser capitalizado, con una ley que no era suficiente, que no se cumplió, aún siendo insuficiente, y con el agravante que te estoy describiendo ahora. Es un Banco Central que tiene unos pasivos mayores y un gobierno o el sector público no financiero que también tiene unos pasivos mayores que lo que tenía hace 3 años en un panorama de tasas altas. Y es lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo, y eso en un año preelectoral donde en consecuencia podría incrementarse la demanda de deuda por parte del gobierno, pues obviamente nos lleva a preocupación. Ese es el Y panorama tú, que yo quiero describir, ok, que la clase política parece que no lo tiene muy claro. Y hay muchos economistas tampoco ayudan en términos de que es necesario tener orden en la casa en ¿tú ese crees que se sentido. puede disparar los niveles de deudas? Y que, Podrían si se incrementa el gasto en sí, este sí, año, que es muy probable que suceda. ok, y entonces te preocupa el tema fiscal también, el tema del déficit que podría inclusive ser Claro, más de lo proyectado. claro, porque obviamente la deuda sería para financiar ese déficit Ya, mayor. Y ok, esa es la preocupación. Por eso ok. te decía, del 3% que dicen las autoridades, nosotros desde el CRES pensábamos que podría ser 3.5 este año, ahora pensamos que podría ser incluso mayor que ese 3.5% del Producto Interno Podría Bruto. llegar hasta un 4. Podría acercarse más al 4. Tal vez desde el inicio pudimos haber previsto eso. Y quién sabe, o sea, estamos en mucha incertidumbre en este año, tal vez más de la que uno previó a nivel internacional, y con un crecimiento tan bajo, con el ciclo político, todas las cosas se combinan. ¿Cómo no? Justo cuando te interrumpí, te decías que con respecto a lo que está sucediendo con estos bancos pequeños y medianos de Estados Unidos, principalmente el Silicon Valley Bank, lo que sabemos, pero el Credit Suisse, que ya vimos lo que ha pasado, cómo ha afectado las tasas, perdón, las bolsas europeas y las propias norteamericanas. Eh, las autoridades, por supuesto, de esos países han mantenido que tienen control y van a cumplir con los ahorrantes. Aquí la Junta Monetaria tuvo una reunión extraordinaria y dijo, no, por no tener un vínculo con esas instituciones, no tenemos mayor apremio, pero vi un titular también de un periódico que decía, estamos blindados en ese sentido. ¿Cuál situación podría generar eso a nivel internacional que nosotros tengamos que observar muy de cerca? Yo te diría que lo principal es cómo reaccionen las autoridades monetarias de los otros países, obviamente, principalmente de Estados Unidos, que ya empezaron a reaccionar
el domingo era necesario, si no se quería dejar correr el curso de que los inversionistas de esos bancos asumieran las consecuencias y los mismos ahorrantes, bueno, vamos a parar la posible sangría de, de ahorros que se podía producir el lunes y en consecuencia lo que optaron fue por vamos a salvar a prácticamente todo el mundo. Aunque no se ha usado ese término, en realidad efectivamente es lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, las consecuencias serán más dinero saliendo a la economía de Estados Unidos. Lo que se conoce como el QE, el Quantitative Easing, esa en que en español, y me perdonan que no tengo una frase para la traducción, pero es como técnicamente se ha denominado al proceso que ha llevado a cabo la Reserva Federal, que fue lo que causó la inflación a nivel mundial, comprar deuda, principalmente deuda del Tesoro de los Estados Unidos y otros títulos y emitir dinero. Entonces, ahora mismo lo que la Reserva Federal le ha dicho a los bancos es, tú me traes los títulos que tú tengas y yo te lo voy a reconocer a valor par. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lo compraste, el valor era $1 en el momento en que tú lo compraste y ahora mismo porque las tasas han subido y el descuento es mayor de esos títulos, ya no valen $1 cada dólar que tú pagaste, sino 75, 80, lo que sea. No importa, yo te lo voy a reconocer a valor par y yo te voy a dar la cantidad de dinero equivalente es como dicen algunos, el par y paso, algo así. Bueno, sí, en este caso esos 100 millones de dólares, por decir algo, ahora valen 80, no, yo te lo voy a reconocer el título a 100 y te voy a dar el dinero. ¿Ese dinero de dónde va a salir? De la nada. La Reserva Federal no tiene ese dinero, obviamente. Lo que va a hacer es coger el título, los títulos que le lleven los bancos y lo va a guardar. Eso trajo un alivio significativo, obviamente. Mientras la Reserva Federal esté haciendo eso, pues obviamente tranquiliza. Ahora tú me dirás, pero ¿y qué pasó en Europa en esta semana? Lo del Credit Suisse ya es algo viejo. Si recordamos las noticias de septiembre, octubre, cuando se agravó la situación que ya traía ese banco, indudablemente hubo una decisión de un banco saudí de no inyectarle más capital en esta semana y obviamente eso afectó y en un banco que ya tendría problemas y en una semana de complicaciones financieras, pues obviamente todo se complica. Lo que quiero decir es, para ponerlo, resumir tal vez, bueno, las autoridades en Estados Unidos han intervenido de la forma que describí. Esa forma lo que podría traer es más inflación al mundo. Porque como dije, si reconocen esos títulos, le dan dinero a las instituciones financieras, pues eso es dinero que eventualmente de alguna forma va a salir y va a crear inflación de activos, como se creó en el pasado, de las mismas acciones, de los mismos títulos de bono, de las mismas criptomonedas, inmobiliarias, burbujas de ese tipo, o podría salir también a la calle y no ayudarnos en el tema inflacionario. Porque esa es una posibilidad. Sí, perdón, porque inclusive los ahorrantes, quizás lo que no tengan tanto la gente que tienen títulos, pero también los ahorrantes, lo que quieren es su dinero por un tema de certidumbre y también quizás no vayan a mantener, algunos no vayan a otra institución y ese dinero en manos, si lo tienen, pues esa es una posibilidad. Podría generar algún tipo de demanda extra que sería contraproducente con lo que buscaba la Reserva Federal antes de esto, de seguir restringiendo el dinero al poder del público para controlar aún más la inflación. El panorama es complicado porque eso es una posibilidad. También está que lo lleven a bancos más grandes, más solventes, o por lo menos en la percepción, y esto siga afectando a bancos más pequeños y haya que sacar más dinero.
Gente también que compre títulos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer eso? Te va a seguir elevando los precios de esos títulos. Bueno, hay unas consecuencias que cuando empieza algo como esto, en realidad tú no sabes linealmente cómo va a suceder. Pero lo importante es, se han tomado medidas que podrían ser costosas en términos inflacionarios. Y en Europa, bueno, en esta semana el Banco Central Europeo decidió seguir adelante subiendo las tasas de interés, su tasa de política monetaria, porque el tema inflacionario allá es peor, porque ha tenido un atraso para combatirlo, poniéndolo o comparándolo con otros bancos centrales, incluyendo el mismo de República Dominicana, que tomó la decisión por lo menos antes de incluso de que la misma Reserva Federal. Entonces, hay que estar atentos. Sí, esa inflación que podría generarse quizás en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos, tendríamos que observarla nosotros. Podría tener algunas consecuencias locales también, obviamente por la vinculación con las importaciones y el comercio internacional, obviamente. ¿Cómo no? Sí. Bueno, te pido permiso, Miguel, porque debo ir a una pausa para cumplir con unos compromisos y entonces ya regreso con la parte complementaria de esta entrevista con Miguel Collado Di Franco. Él es el, presidente, director ejecutivo, vicepresidente, director ejecutivo, vicepresidente, sí, el VIP del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, lo anoté hoy. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del CRES. Para recoger un poco y quedar las cosas bastante claras, Miguel solamente habló que probablemente si crea un efecto inflacionario podría tangencialmente afectarnos a nosotros por el intercambio. Escúchame que sea intérprete tuyo, pero tú también puedes no, pero gracias. Pero la parte, en cuanto a la parte de lo que está sucediendo con el sistema financiero, nada que ver con la República Dominicana, ¿verdad? Que en eso estamos totalmente... eso es lo que quería decir, sí. En realidad, en resumidas cuentas, no hay una vinculación como para en estos momentos, obviamente, tener alguna preocupación en ese sentido. Perfecto. Mira, entonces quedamos con el tema de la inflación. A mí me llama la atención de que el Banco Central hable de, bueno, que se ha reducido, por ejemplo, febrero, 0.11, el IPC, el índice de precio al consumidor. Que creció apenas 0.11. Así es. Sí. Y cuando uno manda, yo tengo una joven en la oficina, periodista, cuando la mando a los mercados y a esos sitios, sigue siendo el panorama de que la gente sigue gritando que todo está caro. ¿Cómo podemos... entrevisté en estos días a Henry Geprari y entonces decía que, bueno, que a los economistas generalmente se les indica como que pasan 6 meses pronosticando de que algo va a suceder y entonces los próximos 6 meses, fue un chiste que hizo, sí, los próximos 6 meses entonces está para explicar por qué las cosas no sucedieron. Pero bueno, realmente está habiendo una reducción de la inflación. La única fuente de información en ese sentido son las autoridades oficiales, en el sentido de que son quienes miden la inflación. Uno puede observar, igual que tú, igual que esa persona que mencionaste que hace la compra, cómo se comportan precios que afectan directamente a uno y tener una percepción. Uno puede pensar en términos de, por ejemplo, el transporte y los combustibles, que en ese sentido
pues obviamente no ha habido un incremento, eso tiene un efecto sobre los precios finales en la economía. También puede pensar en términos de que en algún momento la factura eléctrica se incrementó el año pasado y dejó de incrementarse, eso ya no está ausente de esa variación del IPC. Esos dos elementos que acabo de mencionar, pero hay muchos otros más. Y los alimentos es un componente importantísimo. Apenas se ha reducido la inflación, o mejor dicho, y por eso te interrumpí ahorita y perdona, dije apenas ha incrementado en un 0.11, que es el incremento más bajo que se ha evidenciado desde el 2020. Bueno, la respuesta es esperemos que sí, que eso sea así, que los datos estén siendo los más certeros posibles y que efectivamente estemos encaminados a un crecimiento menor porque van a seguir creciendo los precios y que por ejemplo en este mes, que ahora que ha estado bajando el petróleo, a raíz de esta misma incertidumbre, pues eso tenga una contribución positiva, pero que en el futuro, como ya se habla por la sequía que estamos viviendo, pues no haya un incremento precisamente del componente de alimentos que pueda dar al traste con esa desaceleración del ritmo de incremento de los precios, como también uno prevé que este incremento de salarios reciente podría tener un impacto en costos de alguna empresa que de alguna forma podrían ser transmitidos inicialmente, por lo menos, no, esto no es constante, pero inicialmente tal vez transmitidos a los consumidores. Entonces, es un balance. Vamos a ver cómo se comporta el año y si efectivamente esas estadísticas que estamos viendo de menor crecimiento se pueden mantener en lo que resta del 2023. ¿Cómo no? He conversado con la gente que representan a las MIPYMES y han mostrado su preocupación, por no decir se han quejado, porque dicen, bueno, estamos enfrentando tasas altas, la misma disminución del ritmo de las actividades económicas, tenemos que hacer frente a un incremento salarial y es una situación que nos complica. Creo que ese sector entonces se ve mucho más afectado que las grandes empresas en ese sentido. ¿Es válida esa preocupación? Sí, definitivamente es válida. Cuando tú tienes incrementos en el costo de tu capital de trabajo, tienes que cumplir con regulaciones como la que mencionas, de tipo laboral, y otra serie de factores. Obviamente tú no eres tan grande, es obvio, como para tener un flujo de caja y un capital de trabajo que te permita soportar cambios como los que se han estado produciendo. Entonces también si tienes el impacto, añado a eso, que tú lo mencionaste, obviamente del crecimiento económico, pues es un sector indudablemente que sufre más. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Tenemos un tema que tomó dimensión en la semana recién concluida, que inclusive el presidente se refirió a él, el tema del acuerdo de Derek CAFTA, el asunto del arroz, que ya para el 25 está previsto que entre con tasa cero de arancel. Y bueno, un poco se vio una declaración del presidente que algunos han dicho que quizás fue subida de tono con decir no permitiré importación del arroz que pueda afectar a los productores locales. Después algunos funcionarios han contextualizado, el fin es que existe el acuerdo. ¿Y qué consejo tú podrías darle a las autoridades en ese sentido? En tu condición de técnico, ¿qué podemos hacer con el acuerdo, con los productores de arroz, con el tema del arancel para ese producto en el 2025? ¿Qué espacio nos quedaría en el plano internacional? Más bien, en el plano local, podríamos hacer algo, qué sé yo, pero en esos escenarios, ¿qué tú crees que podría pasar? Perdona que lo tome así, pero es que, vamos, República Dominicana
Nos hemos acostumbrado a que parece que el hecho de que pensemos que internamente las leyes, los acuerdos, las normas son sugerencias, pensamos entonces que lo que convenimos a nivel internacional también lo es y que no debemos de cumplir o debemos tratar de evitar aquello a lo que nos hemos comprometido desde hace tanto tiempo. Y me refiero porque las negociaciones empezaron, uno recuerda, 2003, 2004, y entonces tenemos un compromiso internacional. Eh, yo creo que lo que apelaría sería negociar, tratar de negociar, pero de negociar cómo, si tú tienes un acuerdo que no es bilateral, es con muchos países, es el DR-CAFTA. Entonces, bajo la ley, y yo creo que si hay algo por lo que sí Estados Unidos es reconocido internacionalmente, es precisamente por el cumplimiento de las leyes. Entonces, tal vez si, bueno, si se le pide una concesión, pues lo correcto es que debiera hacer esa concesión a otros países, al amparo de ese acuerdo. Pero yo veo aquí mismo, si se le hace una concesión de algún tipo a un sector, pues lo correcto es que se le haga a otros entonces. ¿Y qué vamos a crear entonces en República Dominicana? Yo entiendo que hay que ser un poquito, calmarnos un poco, tratar de, si el objetivo que se quiere es mantener esa protección a ese sector, pues ver las vías que se pueden lograr con las negociaciones dentro del marco del acuerdo, lo que se pueda agotar en ese sentido, y yo no sé si tendría validez otras instancias, pero yo creo que debemos ser más conscientes de aquellos compromisos que hacemos. Esto lo digo porque es válida la situación para mí expresarlo de esta forma, con este compromiso que ahora deseamos que, faltando 2 años, no se cumpla o se varíe. ¿Cómo no? No es opción entonces llegar al que en el 25 se impida la entrada de arroz, por ejemplo, del mercado norteamericano con tasa cero de arancel, pero sería desconocer el acuerdo entonces. Sería desconocer el acuerdo. Opción es, pero yo no sé cuáles son las consecuencias que podría traernos tomar esa decisión. Y tal vez estamos en el mundo, estamos especulando cuál sería la reacción, pero obviamente tal vez podría afectarnos en otros sentidos y ser algo costoso, una decisión costosa en otros términos. ¿Cómo no? De manera que en el plano interno podríamos, qué sé yo, buscar algunas, ir viendo qué podríamos hacer. Yo luego creo que perdimos mucho tiempo en buscar alternativas, mejorar transferencia tecnológica, Claro. todas esas cosas para un poco ver cuando llegue la competencia estemos lo más cerca de los costos con los productores que podrían, que producen, en el caso de arroz y bueno, y que la diferencia no sea tan grande en cuanto al precio aquí, el precio que podría venir. Y en este caso es un sector que tiene mucha influencia, que tiene otros beneficios. Hay que tener en cuenta las pignoraciones que se le Sí, hacen. El año pasado fueron 10.000 millones que se así fue. anunciaron. ¿A qué tasa? 6-7%. Pocos sectores, si algunos, son tan beneficiados. Así es. De esa forma, hay un recurso importantísimo que se discute más en esta época, que es fundamental para la vida humana, y es el agua. Tiene un costo alternativo al uso que se le da en esa producción. Bueno, es Y laguna prácticamente que se produce el arroz aquí, claro, con un uso excesivo de agua. correcto. Y eso yo no sé si de qué forma se está teniendo en cuenta el costo de oportunidad de toda esa agua que se emplea para, cuando decimos los economistas, costo de oportunidad es
la alternativa que podría Así es. tener para que la gente entienda que para uso mismo humano o de otras actividades productivas. Entonces, eh, yo creo que hay unos beneficios importantes, además de la protección arancelaria para ese sector. Y como tú decías, ha pasado mucho tiempo para adecuarse. ¿Cómo Vamos a no? ver qué sucede. Pero no hay, no, pero los acuerdos son para cumplirlo. Entiendo y que debemos de respetar la institucionalidad y los acuerdos caerían dentro de ese ámbito. Sí, porque solamente vemos el tema del arroz, pero dentro del acuerdo hay una serie también de sectores que participan y que se hacen negocio en ese marco, no solamente con Estados Unidos, sino con Centroamérica, Correcto. que generan tantas pues beneficio económico, diríamos, para el país, como quizás no en igual magnitud que el arroz, pero bueno, hay una cantera de negocio dentro del acuerdo bastante importante en otros sectores que no sea el arroz. Claro, y es lo que yo digo. Bueno, si haces una concesión con uno, pues ante la ley deberías hacerla con otros. Para no incurrir en una discriminación. Correcto. Si queremos, de nuevo, tener apego a la institucionalidad y lo que es justo. Como no. Mira, ustedes en otro orden, y he conversado también con otros economistas y siempre se vive con el deseo del tema de la reforma fiscal y el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Eh, ya uno pensaría que quizás en el 2025 o después de agosto del 2024 haya reelección o no haya, quizás sea un momento oportuno porque a nadie se le ocurre hablar de este año pero definitivamente, ¿qué tú crees con esta posposición y prolongación que estamos teniendo de hacer la reforma que necesita la economía, que no hemos hecho ninguna por mucho tiempo, porque los parches que se hacen fiscal son situaciones coyunturales que vemos que al momento pues se diluyen? Sí. ¿Qué, qué, qué tan urgente es esa reforma? Fíjate, nosotros venimos desde el CRES abogando por una reforma integral en la parte del gasto y el endeudamiento público, que ahí vendría la ley de responsabilidad fiscal, o sea, establecer reglas fiscales que nos ayuden a eso que decía anteriormente en el comentario con relación al crecimiento del endeudamiento en un ambiente de incertidumbre y de costos más altos precisamente para tú tomar préstamos internacionales y locales también, préstamos públicos. Entonces, ya no deberíamos pasar. Entonces, si estamos conscientes de que por ser un año particular, el 23, y ya a fin de un gobierno, sería como dices, ya lo ideal sería no esperar más allá del 24 y revisar precisamente, bueno, introducir las reformas por el lado que mencioné, de reglas fiscales que nos ayuden en ese sentido, en el sentido de evitar seguir creciendo el endeudamiento. Pero en la parte impositiva es necesario trabajar y ver los impuestos como que tienen dos características importantes. Una, la más obvia, que es recaudar para el fisco, pero hay una que te genera comportamiento. O sea, cuando tú introduces un impuesto o lo elevas, tú estás cambiando, condicionando las reglas del juego y por tanto el comportamiento de los agentes económicos, y no debemos de penalizarlos. En una economía que salió de la pandemia, que se muestra débil por lo que hemos estado analizando en el crecimiento, pues no quieras tú entonces venir en el 24 y hacer una reforma, entre comillas, que no sea más que un incremento de las tasas existentes o creación de más impuestos, sustitución de unos por otros, sino
Ahí entonces tengo que mencionar las reformas que hemos estado trabajando en el CRES desde hace mucho tiempo, con don Francisco Canaguate, reconocido experto tributario, que participó en la creación como dirían los abogados, con buena jurisprudencia. Correctísimo. Entonces, en ese sentido, es una simplificación del sistema, y simplificación quiere decir varias cosas, entre ellas eliminar los impuestos más distorsionadores, reducir tasas y los mismos procesos de cumplimiento de los contribuyentes, porque el contribuyente dominicano trabaja una gran parte del año para el cumplimiento de esos impuestos y no está, imagínate un emprendedor que necesita tiempo para hacer lo que sabe hacer, que es producir bienes y servicios para complacer a los consumidores, para crear riqueza, para que esta economía sea más grande, crea más empleos y tengamos mayores ingresos. Bueno, pues lo que llamo es que debemos, eso que es inevitable, que no debemos postergarlo, se haga con sensatez. ¿Cómo no? Bueno, finalmente, dentro de esta situación política, ya la oposición un poco está denunciando el tema de si hay incremento de la nómina pública. De hecho, vi a un aspirante a la presidencia que denunció que se está recurriendo a pensionar, utilizó un término que yo no lo voy a recordar aquí, pero a personas jóvenes. Apenas el pasado lunes entrevisté en el programa diario a una persona, un dirigente opositor de una provincia del este, y dice que conoce más de 100 personas de 40 y tantos años que habían sido pensionados o algo así por el estilo. Si revisamos el tema de las nóminas también de las EDES o por lo menos el gasto en nómina, aparentemente esto sigue creciendo de acuerdo a esas denuncias. No, de acuerdo a los números, que sería mejor que apelar a los comentarios, que aunque tengan validez, obviamente. De acuerdo a los datos que uno pudo ver a principios de este mes en la página de la CISALRIL, uno observó un incremento de más de 48,000 empleados registrados en el seguro de salud y riesgos laborales. 48,000 más que como había cerrado el año 2021. Entonces, obviamente sigue el incremento en la nómina en términos de empleados y también en términos de gasto. El gasto en retribuciones, el año pasado se incrementó en 17%, más de 17%. Este es un gasto superior, no se había visto desde el 2015, tan grande, más de 5,000 millones de dólares, representa casi el 4% del Producto Interno Bruto, ese gasto. Sí, y ahí en ese número no están necesariamente no están empresas descentralizadas, como que mencionaba las sedes, que incrementaron su empleomanía en más de 500 personas el año pasado, después de haber reducido en un momento prácticamente 1,000 personas. Todavía tiene un excedente de empleados. Uno lo ve en los números oficiales, eso que tú manifiestas, y preocupa porque es parte de lo que te incrementa el gasto estructural, aquel gasto que es difícil luego desmontarlo, y entonces agregándole gasto sobre gasto, pues obviamente tienes los déficits que comentábamos y en las necesidades mayores de endeudamiento público, y no es deseable. Y el gasto de capital un poco que no marcha con el mismo dinamismo. También por otro lado, nos estamos endeudando prácticamente para gastarlo en un año, es decir, estamos comprometiendo a los ciudadanos en el futuro que terminarán pagando esa deuda, aunque nosotros la estamos pagando por lo menos los intereses y el capital cuando se viene venciendo, pero la figura que uno se refiere como economista,
los estamos comprometiendo para gastar, para cubrir gastos que se está consumiendo en un año, gasto corriente, no quedando poca inversión. Es una situación que preocupa. Yo creo que la reflexión debería ser que debemos de pensar más como Estado, no como gobierno de corto plazo, de un periodo gubernamental y en la parte clientelar, detener ese crecimiento en la dependencia del Estado dominicano. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Miguel. Siempre, bueno, pues, qué sé yo, pasado un trimestre, vamos a ver cómo marcha el mundo y cómo marcha el país y aquí te invitaremos nuevamente. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.